Hola, buenas tardes. El tutorial que vamos a hacer hoy se llama Lacan para principiantes, justamente porque lo que quiero es que el alumno, el iniciado, el que recién va a dar sus primeros pasos en el psicoanálisis, tenga una noción básica, un paneo muy general sobre lo que quiere explicar Lacan y lo que implica el pensamiento de él, pero no en sus rasgos más profundos, sino con lo que tiene que ver los elementos más básicos de su pensamiento. Yo para eso explico siempre a mis alumnos con algún gráfico quizás muy ingenuo, pero que intenta desde lo visual explicar cuál es la idea de Lacan con respecto a lo que quiere decir ganar el cuerpo. Vamos al primer postulado de él. Nosotros consideramos desde Lacan que el hombre, el ser humano, nace sin cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Cualquiera podría refutarlo desde el sentido común diciendo que el bebé es un cuerpo. Bueno, Lacan sostiene que al cuerpo hay que obtenerlo, que nacemos sin cuerpo. ¿Y con qué nacemos? Nacemos siendo un trozo de carne, ¿sí? Un pedazo de carne, dice Lacan, la traducción en francés no la tengo en este momento, pero es literalmente un trozo de carne. ¿Cómo ese trozo de carne se hace humano para Lacan? Con la entrada del lenguaje. El lenguaje es una estructura predeterminada en la que el ser humano tiene que ingresar para poder ganarse esa categoría de humano. Mientras tanto, desde su traducción, insistimos, sigue siendo un trozo de carne. Cuando el lenguaje ingresa, el lenguaje, esto dicho como estructura, y el camino, el medio, es el lenguaje, el fonema materno, es el que tiene contacto con el infans, y entonces es ese momento, la entrada del Espíritu Santo, dice Lacan en el seminario 20, es increíble cómo roza hasta lo teológico, lo religioso, la entrada del Espíritu Santo, la entrada del lenguaje es lo que nos convierte en humanos. Pero, dice él, para ganar ese estatus de humano hay que perder. Es una frase muy frívola, pero significa que para ganar el lenguaje tenemos que dejar algo de lado, algo cajoneado bajo llave y para siempre. Yo tengo este siguiente ejemplo. Se ve la mesa ahí, creo. Supongamos que el trozo de carne es este vaso de agua cargado con líquido, ¿no? Es este vaso. Entonces, este es el trozo de carne, todavía no humanizado, todavía no ingresó el lenguaje. Vamos a suponer que esta pelota simboliza la estructura del lenguaje. Suponemos entonces que por medio del fonema de la voz materna, que es el primer contacto con el lenguaje que tenemos, lenguaje aquí no entendido desde Saussure, no tampoco desde lo sociológico ni desde lo biológico, sino desde la estructura de la psiquis. Vemos cómo la pelota va a ingresar y ustedes desde la física ya saben lo que va a suceder. ¿Qué va a suceder? Veamos. Muy bien, un pequeño enchastre. Pero ¿qué sucedió? El agua no soporta el volumen de la pelota y entonces se expulsa por una cuestión de física, y que creo que ya lo hizo aquel griego con el tema de Eureka, el peso específico de los cuerpos. Hay una porción de agua que cae. ¿Qué pasó? Ingresó el lenguaje, ganamos algo, que es la pelota, pero algo perdimos, el agua que cayó. Para Lacan, eso que cayó, el ser humano no lo vuelve a recuperar nunca más. Es el estado natural, el estado que él relaciona con el cuerpo real, la biología, el estado más animal, más salvaje, animal en el sentido positivo de la palabra, si es que tiene algún negativo. Entonces, lo que cae es lo que Lacan llama el objeto A. Gracias, acá tengo mi ayudante. Acá queda consolidado el cuerpo lacaniano, que se va a dividir en tres: un cuerpo real, un cuerpo imaginario y un cuerpo simbólico. Esto que vemos en el medio acá es el objeto A. Ese objeto A es el agua que cayó y que ya no vuelve al vaso. Es de alguna manera
para el ser humano, muy burdamente metaforizada, es esa zanahoria que vamos a tener durante toda la vida, que va a ser a lo que queremos acceder, la falta, y que nunca vamos a poder llegar, pero que al mismo tiempo es la que nos va a movilizar para poder hacer las cosas, para poder vivir. Más allá de que en esa búsqueda hayan implicancias como de sufrimiento, ¿no? La vida es sufrir y también gozar, pero esa búsqueda, dice Lacan, nunca va a ser encontrada, ese objeto A, pero es lo que nos va a motorizar a nosotros para seguir caminando hacia adelante. Bien, acá tenemos el otro postulado. Se nace sin cuerpo, al cuerpo hay que ganarlo. ¿Cómo hay que ganarlo? Entrando al lenguaje. ¿Quién nos da el lenguaje? La madre. ¿Qué se pierde? Se pierde la naturalidad, el ser natural, el ser animal. Se pierde el objeto A, que es la falta en sí. Todo ser humano tiene que tener ese hueco, esa falta, eso que no nos completa. Bueno, voy a hacer una metáfora muy ingenua, pero que se va a entender. Fíjense cómo el saber popular también a veces nos enseña algo de psicoanálisis. Ustedes vieron que en el amor se suele hablar de que una pareja busca su media naranja. Bueno, ahí hay un concepto lacaniano. Nosotros somos la mitad de una naranja. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos buscando la otra parte para hacer un todo. Muy bien. Nosotros acá tenemos un real, un imaginario y un simbólico, que en otro tutorial más adelante yo voy a explicar de qué se tratan estas tres instancias del cuerpo de Lacan. Pero la falta es la mitad de la naranja que voy a buscar durante toda mi vida y que no la voy a encontrar, porque me va a sorprender la muerte antes. Este concepto de Lacan se hace extensivo en todo su pensamiento y en todos los seminarios que van a atravesarlo. De alguna manera, y esto quería decirme, no me quería olvidar, dice Lacan en su vida, el objeto A fue el único y la gran invención que tuvo de su pensamiento. Lo único que él descubrió fue el objeto A, que el hombre vive gracias a que algo le falta. Muchos psicoanalistas han observado, por ejemplo, en el Borda, que la mayoría de los que tienen trastornos, de los locos, como decimos vulgarmente, inexactamente los locos, muchos de ellos no desarrollaban cáncer. Se había observado, muchos médicos vieron que en sus estadísticas desarrollaban enfermedades pero no cancerígenas. El psicoanálisis explica de alguna manera esto, más allá de que abra una polémica. ¿Por qué no desarrollan cáncer? Porque no tienen una falta, porque no les falta el objeto A, están completos. Y cuando algo está completo, no necesita nada, está en un estado o de nirvana, o de Dios, o de muerte. Esta es la pequeña introducción para los chicos de Lacan en principiantes. Yo les prometo que voy a hacer otro tutorial en el que nosotros vayamos explicando estos conceptos que los vimos así a modo de collage y salpicados, pero más detalladamente y con más método. Gracias. Por favor,